bien, antes de centrarnos en la historia de los cementerios de aquí, a lo largo de la historia de Villacarrillo, hay que profundizar en la etimología, es decir, de las palabras, en el significado, y saber de dónde viene la palabra cementerio. La palabra cementerio viene del griego, koimeteiron, se llama la palabra griega, y viene a significar dormitorio. Eso es lo que significa cementerio para los griegos. Luego, más tarde, en época romana, esa palabra se pierde y empiezan a utilizarse la palabra necrópolis, que es la ciudad de los muertos. Me voy a quitar la mascarilla que se me empaña la gafa. Que viene a significar la ciudad de los muertos. Cuando empiezan los cristianos a difundir el culto, la religión, vuelven a retomar la palabra de los griegos, el koimeterion, el dormitorio. ¿Por qué? Cuando se muere una persona, ¿qué es lo que se le dice a la familia? Descansa en paz. Ellos relacionan lo de descansa en paz con dormitorio, es decir, para los cristianos, el muerto, la persona que ha muerto, aquí está de paso, es un dormitorio, está de paso hasta que ocurra lo que dice la religión cristiana, que es el juicio final, donde ya resucita no solo el espíritu, sino también junto con la carne. Es decir, la esperanza en ese dormitorio hasta que venga el juicio último de los días, ¿vale? Ese es el sentido que le da la religión cristiana. Pues bien, las primeras noticias que tenemos de cementerios antiguos en Villacarrillo lo encontramos ya en la época, en la edad del bronce. Se encontraron a principios del siglo XX, por la zona de Cuatro Vientos y el Calvario Viejo. Ahora os digo qué es eso del Calvario Viejo, que no lo sabe la gente del pueblo, y tiene relación con el cementerio. Se encontraron vasijas, como ya os he dicho, de la época de la edad del bronce, vasijas que estaban destinadas para las cenizas, o sea, ellos ya se cremaban, que eso luego con el cristianismo se prohibió, y no está bien visto todavía, que se quemen los cuerpos, porque si el juicio final se va a resucitar el espíritu con la carne, al que se ha quemado, que se le va a resucitar, ¿vale? No sé si me explico los dos significados. Pues en la edad del bronce ya tenemos vasijas que no están aquí, evidentemente, todo se llevó a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional. Luego también, a principios de esos años del siglo XX, gracias a la labor y el trabajo de Tomás Román Pulido, que era médico y arqueólogo, ese hombre descubrió muchísimas lápidas hispano-musulmanas por la zona de aquí, donde están las casas de las cofradías, y por ejemplo la calle San Mateo, donde está la casa de Hermandad del Nazareno, pues la calle que hay paralela al lado. Ahí se encontraron una necrópolis hispano-musulmana, sobre todo cuando urbanizaron esa zona. Pues Tomás Román Pulido se encontró varias lápidas y escribió artículos en una revista que se llamaba Lope de Sosa. Pues él dice en el artículo: el enterramiento de los moros del Castillo y Arrabal parece ser que estuvo en lo alto de lo que hoy se conoce con el nombre de la calle de las Minas. Está apuntando hacia esa zona, porque eso era campo, ahora se llama la calle de San Mateo. Y lugar que ocupan los tejares, donde fue hallada la lápida rara y tal vez única, la cual contiene inscripciones en lengua árabe de suma importancia para la historia, y que traducida dice, porque no se encontró solo una, se encontró más. Dice la lápida: en el nombre de Dios clemente y misericordioso, este es el sepulcro de Bu Javilla ben Mohammad Bu Musalí ben Ajibed ben Saad, de la gente del comercio. Ya te indica este hombre a lo que se dedica, a lo que trabajaba, era comerciante. Murió en el día
tercero, martes, porque para ellos el domingo no es festivo, para nosotros sí, porque es el día de la resurrección. 20 de la luna nueva del mes del Ramadán, a 4 días de este mes, del año 8 y 20 y 300. El 328 de la Égira. Ellos cuentan, la Égira es desde que Mahoma emigra de donde van los musulmanes de peregrinación, la Meca, a otra ciudad que es la Yirjar, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que es la Medina, ¿de acuerdo? Traducido. Que contando desde Jesucristo, es el 938 después de Cristo, el año 938. Es decir, es una lápida, aquí la tenéis, del siglo X, de época califal, con el califato de Córdoba. ¿La veis bien, no?, por allí. Luego, aparte de esta lápida hispano-musulmana, también se encontraron lápidas romanas, que dice: Abilius Marcela Anorum 35 hic sepultus es sodales dedicarum, que viene a significar: Abilia Marcela, de 35 años de edad, aquí está sepultada, séale la tierra liviana o ligera, sus compañeras le dedicaron esta memoria o recuerdo, de época romana. Y todo esto, y salieron más cosas, sobre todo cuando se urbanizó esa zona. Pues bien, aparte de esto, se han encontrado también tumbas visigodas, es decir, del siglo V después de Cristo. Y aparte de tumbas, un frontal de altar, porque creemos, porque ahora os diré, cuando explique la historia del cementerio esto se llamaba el Prado de la Virgen. Y es que se ve que en el siglo V aquí hubo una iglesia visigoda por esta zona que estaba dedicada a la Virgen, y creemos que ese frontal que se encontró con esas lápidas venían de esa iglesia. Pues bien, ya nos tenemos que transportar a la zona de la parroquia, concretamente en el año 1496, estamos todavía en Santa María del Castillo, es decir, estaba la fortaleza aún, Vandelvira no había pisado ni había nacido aún, y encontramos el primer testamento de Simén López Carbonell, que pide ser enterrado en una de las capillas de la iglesia Santa María del Castillo, y que se construyan más capillas de enterramiento, sobre todo para las familias que vienen de linaje de obispos. Seguramente tenía relación, era familiar de algún obispo, y por eso lo pide. Ese es el primer testamento que nos encontramos del castillo. Luego, ya a partir de la época del siglo XVI, cuando ya estaba la parroquia construida, los que ya habéis hecho la visita conmigo en la parroquia, siempre explico la capilla de la Sagrada Familia, o capilla de San José, o de los Regil, porque fue construida por ellos, los discípulos de Vandelvira. Los Regil eran de Villacarrillo. Aquí tenéis a Alonso de Regil, el hijo, el padre era Pedro de Regil. Pues bien, esta capilla es una de las capillas que tenemos la pista, gracias a la calavera, de que fue utilizada para enterramientos. Todas las capillas tienen crista, pero esta es que encima te da la pista de que sí sirvió para eso. Pues esta fue utilizada por la familia Manjón, y es que los Manjón tienen relación con los Regil, porque emparentaron, se casaron unos hijos con otros. De hecho, si vais a la perfumería de Azur, los dos escudos que hay, uno es que es el de los Manjón, que está en esa capilla de San José, de la Sagrada Familia, y al otro lado está el de los Regil, porque una hija se casó con un Manjón, ¿de acuerdo? Pues bien, en esa capilla también, en el centro de la bóveda, eso no he traído foto, hay un cupulín que se abre en el techo y aparece un alto relieve. Eso creemos que es la escultura del tránsito. La escultura del tránsito es que se esculpía la persona que había fallecido.
Si eso fuese en verdad la escultura del Transi, el hombre que hay ahí esculpido es el titular que compró la capilla esta, que os he señalado, esta, para ser enterrado, y fue esculpido. Luego, por ejemplo, destacar la otra calavera, no sé si se ve bien, la que hay encima de la Virgen de los Dolores. Aquí la tenéis. No sé si la veis bien, por aquí. ¿Vale? Esta crista, esta capilla fue comprada también por los Pellones, pero no sabemos exactamente si es que hay ahí algún Pellón enterrado, no lo sabemos exactamente, pero seguramente hay crista también. Luego, aparte de las capillas, hay que destacar las cristas más grandes que sí tienen acceso. La primera que nos encontramos es la que hay a la subida del camarín del Cristo de la Veracruz, que está ocupada por la familia Serrano San Martín, ¿vale? Aquí tenéis una foto, esta crista es de mediados del siglo XIX, un estilo historicista, tiene mezcla de barroco, renacimiento, y creemos que antes de que la familia Serrano San Martín utilizara esta crista para su familia, ya estaba la crista, es decir, que ya existía. Lo que pasa es que no sabemos qué ocurrió con los muertos que había en un principio ahí. Luego, como curiosidad, porque esta crista tiene incluso hasta altar y hornacinas para celebrar cultos. Justo enfrente del altar que os digo, de esa crista del Cristo de la Veracruz, están estos dos nichos, que son los padres de los Serrano San Martín y Uribe, y son los padres de Tomás Serrano San Martín, que es el cabecilla que construyó este cementerio, que ahora os explicaré, ¿vale? Veis cómo está en un estado de conservación lamentable la crista, ¿eh? Es una pena, y debería de invertirse dinero para restaurarse. Aquí, por ejemplo, un Serrano San Martín Rubiales, ya hay mezclas de familias, ya las familias se mezclan, ¿vale? Luego, la otra crista, que a esta ya no se puede acceder si quitas la baldosa y metes una escalera, y estás delgado, porque está complicado el acceso, que es la crista de la Virgen del Rosario, la que hay debajo. Esta es más grande, tiene unos 30 metros cuadrados, y no sabemos qué familia en su origen fue enterrada aquí, porque en la Guerra Civil los cuerpos se sacaron, ¿vale? Se sumaron los cuerpos de la Virgen del Rosario, ¿de acuerdo? Después de la guerra solo se ocuparon, en total son 14 nichos, y ahora se están ocupados solo 5 nichos por la familia Corencia, pero no sabemos de verdad quién ocupó esta crista en un origen. Esta crista sí tuvo acceso en un origen, las 3 escaleras que te encuentras para subir a la capilla de la Virgen del Rosario, ahí estaba el acceso. Y esta es la puerta tapiada, ¿vale? Y tenéis, esto está tapiado. Y a mano derecha de esa crista está un tragaluz, que esto da a la casa de don Andrés, a la casa del párroco. ¿Por qué da a la casa del párroco? Porque la casa del párroco era el antiguo osario, que también desconocemos qué función tuvo el osario en verdad, porque esta es la casa del párroco y el osario. Esta era la puerta del osario. No sabemos si es que los cuerpos que ya no cogían en la iglesia los metían aquí, en este osario, o solo era para acumular huesos, que para eso es lo que sirve un osario, en verdad. La casa de don Andrés era, la casa del cura, el antiguo osario. De hecho, la entrada, en la clave del arco de la entrada,
también tenía una calavera, como la que os he enseñado de la capilla de la Sagrada Familia. Bueno, dejamos la parroquia a un lado y tenemos que irnos a Santa Isabel. Santa Isabel de los Ángeles, os he explicado ya, los que habéis hecho la visita conmigo, que es una iglesia conventual que fue ocupada siempre ha estado ocupada por las órdenes religiosas, desde un primer momento por la orden de las Clarisas, la orden de Santa Clara de Asís. Pues bien, sabemos que ellas tenían un patio en el claustro para enterrarse a ellas mismas, pero algunas especiales las enterraban dentro de la iglesia, como por ejemplo a la venerable Madre Sor Inés de San Luis. Esta mujer, que era de Villacarrillo, ingresó de monja a esa orden, y de hecho estuvo de monja toda su vida aquí en Villacarrillo, en su pueblo, y murió con fama de santidad. Sabemos datos de su vida gracias a Fernando Alonso Escudero de la Torre, que ahora os hablaré también de él, y sabemos que murió con fama de santidad porque tuvo revelaciones de San Lorenzo, apariciones del Niño Jesús. Dice que el demonio la tentó muchas veces y que muchas personas iban a que le hiciera como una especie de exorcismo, ¿de acuerdo? Es una figura comparable con Santa Teresa de Jesús o con San Juan de la Cruz, con los grandes místicos. Pues Escudero de la Torre, que fue quien le escribió la crónica, nos dice dónde se le enterró dentro de la iglesia de Santa Isabel. Dispuso la providencia se le abriese a su cuerpo un sepulcro nuevo en el que fue presbítero del altar mayor de la iglesia antigua. Aquí, inciso, aquí ya te está dando Escudero de la Torre una pista de lo que hubo antes de Santa Isabel. Te está diciendo, dice, fue presbítero del altar mayor de la iglesia antigua que hoy sirve de coro bajo. Nos está diciendo que Sor Inés de San Luis la enterraron donde cruzas tú para entrar a la escuela de música, donde está la academia de música, al lado pues eso era parte de la iglesia, ese era el coro bajo, y ahí es donde enterraron a la religiosa esta. Pasa que eso ya con la desamortización, la iglesia perdió propiedades, y eso es una de las partes que perdió, y encima Escudero de la Torre nos da la pista de la ermita cochambrosa que hubo antes de la iglesia de Santa Isabel. Te da la pista que ahí estaba el altar mayor de esa iglesia, que de hecho cuando se restauró Santa Isabel, cuando sacaron la piedra de aquí atrás, debajo del coro, se encontraron con que algunas piedras estaban colocadas, dijeron, están colocadas mal las piedras, y no, están colocadas como estaban colocadas en la otra iglesia. No sé si me explico. Luego, Escudero de la Torre, que fue capellán, murió siendo capellán de estas monjas, era del pueblo también, y luego él se autorretrató en sus pinturas, en la cúpula de la iglesia de Santa Isabel. Este es su autorretrato, un autorretrato de 1680, pues él también quiere ser enterrado en la iglesia de Santa Isabel. Y gracias a un historiador de Villanueva, Francisco Jesús Martínez Asensio, que él ha sido el que ha descubierto su testamento, pues sabemos que él pide ser enterrado en la iglesia del convento de Santa Isabel de los Ángeles, de donde es vicario, en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, en la sepultura hueca que hay en ella, y que se le haga entierro de la cofradía de San Pedro, de que es hermano. O sea, aquí ya nos da una pista también, dos pistas. La capilla del altar de los Remedios es la que hay mirando al altar de Santa Isabel a mano izquierda, donde está ahora la Virgen del Carmen, que estuvo aquí, que ahora os explicaré. ¿Vale? Aquí en el suelo, en esta capilla, está el enterrado, y te da la pista de que ahí estuvo el altar de la Virgen de los Remedios. Y luego te da otra pista, una cofradía que no se ha conservado, que no ha llegado a nuestros días, que es la de San Pedro, y de la que él es hermano. Los testamentos te aportan muchos datos. Pues bien, las otras órdenes religiosas no tienen cementerio propio porque la ley ya empezó a no permitirlo a partir del siglo XIX.
exceptuando la capilla de las Hermanas de la Cruz, que a los pies del altar sí hay enterramientos, que es el matrimonio que donó, que fue el que fundó aquí y trajo a las Hermanas de la Cruz y donó su casa para que hicieran el convento, y están ahí enterradas. Pues bien, nos salimos de la iglesia y ahora tenemos que transportarnos al siglo XIX, concretamente en la Guerra de la Independencia contra los franceses. Antes de la Guerra de la Independencia, en 1804, Carlos IV, el rey Carlos IV, ordena que los cementerios en la iglesia ya nada, y que se salgan fuera de la población, que se pongan fuera. Aquí el decreto que se le envió al rey afirmó que en Villacarrillo ya se llevaba más de 2 o 3 años sin enterrar a nadie en la iglesia, salvo curas, clérigos, obispos, esos sí podían enterrarse en la iglesia. Pues bien, ocurre la Guerra de la Independencia. Los franceses destrozan todas las ermitas del pueblo, una de ellas la de la Virgen del Carmen, que es esta escultura que había antes en la cruz de entrada y que ahora está en la iglesia de Santa Isabel, en el altar este de los Remedios, donde está Escudero de la Torre enterrado. Pues bien, los franceses, para que me entendáis, empezaron a destrozar todas esas ermitas porque no querían, el objetivo era que las guerrillas españolas no se pudieran esconder en ningún sitio, por eso arrasaron con todo, y arrasaron con la ermita del Carmen, ¿vale?, que era la más venerada, una de las ermitas más veneradas del pueblo. Pues bien, cuando consiguieron echar a los franceses, las ruinas que quedaron de esa capilla de la Virgen del Carmen fueron las que sirvieron para hacer el cementerio nuevo allí. Entonces, pidieron consejo a un médico, que es don Antonio Honrubia, para que analizara y diera, levantara la mano y les dejara que el cementerio estuviese en lo que se conoce ahora como la calle del Carmen, porque ahí es donde estuvo la ermita. ¿De acuerdo? Y el problema era, y lo dice con estas palabras, que debido a que su proximidad a la población tiene consecuencias muy nocivas, particularmente cuando hace mucho calor, y también por no estar con la decencia y custodia que merece tan respetable lugar. Eso es lo que dice el escrito, es un escrito negativo. Y luego te dice también en el escrito que es que, aunque esté fuera del pueblo, pero colinda con patios y cortijos del pueblo. O sea que no estaba tan fuera del pueblo. Entonces el médico niega que ahí se haga el cementerio y los cuerpos se trasladan a otro sitio, que es donde está ahora el paseo, donde estaba el convento y el santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz, donde ahora está el parque enfrente de los guardias civiles. Ese cementerio también fue provisional, porque consideraron que tampoco estaba tan lejos del pueblo. Ese cementerio solo estuvo de 1814 hasta 1848. A partir de 1848, otra vez con los muertos a otro lado. Se lo llevaron ya aquí, al Prado de la Virgen. Aquí, por ejemplo, que no lo he destacado, esta es la lápida de este médico de Antonio Honrubia, ¿vale?, que solo están las cenizas, y ahora lo veremos. Pues bien, a partir de 1848 el cementerio se lo deciden traer aquí. ¿Por qué? Porque el alcalde de entonces habló con el párroco, que era García Pretel, y con la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, otra cofradía que no existe. Ya. ¿Por qué? Porque estos territorios de la Virgen del Prado pertenecían a la parroquia y concretamente a esa cofradía. Entonces el párroco no puso oposición y los donó. De hecho, la otra hermandad, la Concepción, se prestó para ayudar a enterrar a los muertos. La primera tumba que se trajo aquí fue la de una niña de 1 año de edad, y el cementerio no duró mucho tampoco,
del Prado de la Virgen. Lo que comprendía el cementerio, este primitivo ya aquí ubicado, es solo un cuadrado. ¿Y cómo explico lo del cuadrado? Ocupaba esta zona, se construyó esta capilla, la capilla de los gallegos, Pellón, que ahora la veremos, es decir, llegaba hasta donde está la cruz esta del medio, este cuadrado. Esto era el cementerio, no sé si me explico. Eso era el cementerio. ¿Qué ocurre? Que el cementerio, con tanto traslado y demás, se llenó. Y encima, a finales del 19, vino una epidemia de cólera en verano que se cargó a 322 villacarrillenses. Y no cogían en el cementerio. Y es que hubo otro problema, que el cementerio este empezó a arruinarse de momento, a desquebrajarse los muros, los nichos a romperse. Entonces vieron la necesidad de, aparte de restaurar el cementerio, ampliarlo. Pero otro problema, no hay dinero. Y empezaron a pedir donaciones. El encargado de todo eso empezó a ser el alcalde don Francisco Mora Orozco, este que veis aquí. Y aquí una fotografía del cementerio antiguamente. Este fue el alcalde que decidió ampliar el cementerio y una foto antigua. El alcalde y una foto antigua del cementerio. ¿La veis bien? Pues bien, eso no fue tan fácil ampliar el cementerio, nada más que tuvieron problemas, no solo de legislación, también de dinero. A principios ya del siglo XX vieron la oportunidad de que muchos jornaleros de Villacarrillo necesitaban trabajo y los cogieron para trabajar y que no tenían materiales tampoco. ¿Qué es lo que hicieron? Que al principio del siglo XX los torreones que había de la parroquia los desarmaron y las piedras se las trajeron aquí. Por eso la parte vieja del cementerio es piedra muy irregular, muy de mampostería, porque viene de la parte del castillo. No todo el cementerio no se construyó con solo las piedras del castillo. Me imagino que consiguieron más dinero y pudieron adquirir nuevos materiales. Ya hasta que llegó el alcalde Tomás Serrano San Martín, el hijo de los que hay enterrados en la cripta de los patrones, y ese fue el que inauguró ya el cementerio actual. Se le atribuye a él la hechura de este cementerio, pero fijaros que el proceso está desde el siglo XIX, el de ampliación del cementerio, o sea que el iniciador, el que tiene el mérito, es Francisco Mora Orozco, no Tomás Serrano San Martín. Serrano San Martín lo que le pilló es en el cargo, ¿de acuerdo?, que es este hombre de aquí. Hubo varios encargos y también hubo problemas con los encargos de planos. ¿A qué artista se le encarga la ampliación del nuevo cementerio? Este es Tomás Serrano San Martín, el que inauguró en 1908 el cementerio. Este está puesto ahí en la entrada. Se le encarga a Enrique Martínez Toro, un arquitecto de gran prestigio aquí en la provincia, que hiciera el diseño del plano y hiciera el cementerio. Don Julio Rubiales, en el libro de Miscelánea Histórica, dice que Enrique Martínez Toro diseñó uno de los camposantos más bellos y funcionales de la comarca, dotándolo de 2 patios rectangulares, separados por artísticas verjas de hierro, fundidos del cuerpo central, donde a la entrada sitúa las capillas y demás servicios, con zonas jardinadas más al interior, la bella cruz de planta barroca, eso sí está, sobre un montículo de piedra toba, eso sí estaba. En el mismo centro preside el recinto sacro, es la clave para descifrar el enigma de 2 secretos, es decir, pero muy bien, él lo relaciona todo con Enrique Martínez Toro,
Pero es que de Enrique Martínez Toro, que no tenemos noticias, no tenemos los planos ni no tenemos nada. Quien realizó en verdad el proyecto y el cementerio fue Justino Flores, otro arquitecto, y que Julio Rubiales posiblemente lo confunde con este Enrique Martínez Toro. Si veis, no coinciden los planos de Toro con lo que se hizo al final. Y bueno, y aquí la planta del cementerio, de toda la ampliación que se hizo. No coincide nada, y la ampliación. No coincide absolutamente nada, y luego la ampliación que se hizo entera. ¿Veis que no coincide absolutamente nada? Y luego la planta que sí es la exacta. Luego aquí otras fotos, os he traído del siglo XX, del cementerio. Esta es del 69. Al cámara lo estoy mareando. Lo veis bien, ¿no? Como curiosidad, este cementerio tiene una sala para médicos, bueno, tenía una sala para médicos y una sala de autopsias que no se ha conservado, y la mesa de 1897, de mármol, que tampoco se ha conservado. ¿De acuerdo? Sabemos que el día que se inauguró esto fue el Día de Todos los Santos, que hicieron una reunión en el ayuntamiento y que después de esa reunión ya se subieron con el párroco Montañés Chiquero, que fue uno de los que mataron en la guerra, a bendecir el cementerio y a decir misa por los difuntos. Y ya la última foto que os enseño son estas de cómo estaba el cementerio. Y fijaros esta. ¿El qué? Esto en los años 50. Fijaros qué bonito estaba. Espérate, estoy dando vueltas sin la mascarilla. Luego pues vas a cortar tú la visita. ¿El qué? Sí, el pasillo este que hay aquí. Y aquí lo mismo. ¿Qué es eso de ahí? Fijaros que era muy bonito. Como eso es este pasillo de ahí. De hecho, el banco este que hay aquí en el centro está todavía puesto. Por último, destacar de aquí ya las dos tallas estas. El Cristo, el crucificado, es de las primeras tallas de Olot, de imaginería en serie. Y luego la Virgen sí es del siglo XIX, es de talla completa, y se salvaron en la guerra porque los metieron debajo de una cama. Por eso se salvaron, así de simple. Pues si queréis vamos a la cripta.
Bueno, pues este mausoleo, por así decirlo, es de lo primero que, voy a hacer así, se construyó cuando dieron el terreno de la Virgen, el Prado de la Virgen, para traer aquí el cementerio. Esto lo decoró, lo arregló Joaquín Gallego Sala en dedicación a su mujer, Victoria Pellón y Crespo. Victoria Pellón y Crespo es la hermana del prior Pellón, el que cambió la patrona, quitó a la Inmaculada y puso a la Virgen del Rosario, consiguió los privilegios del Corpus y demás. Lo más importante es lo del cambio de patrona, que de hecho este hombre no sabemos dónde está enterrado. Creemos que está aquí, pero no está su lápida por ningún lado. Pues bien, ellos están enterrados aquí, ¿vale? Joaquín, y le dedica esto a su mujer, Victoria. Pues bien, he dicho construcción porque creemos que esto ya estaba construido antes de traer el cementerio aquí. Y creemos que esto era la ermita de San Mateo, una de las ermitas que no llegaron a destrozar los franceses. De la ermita de San Mateo, creemos que es la de San Mateo porque el campo que hay justo detrás del cementerio, esa zona se llama el Ejido de San Mateo. Creemos que la devoción que aquí se veneraba era la de San Mateo. En la Guerra de la Independencia no se destrozó porque esto fue como punto de vigilancia para los franceses. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, si esto de verdad hubiera sido la ermita de San Mateo, la ermita de San Mateo tenemos documentación de que servía para que los que estaban con epidemias y demás vinieran aquí a hacer la cuarentena, en relación a nuestros tiempos de ahora. Luego, también el historiador de Villanueva, Martínez Asensio, ha descubierto un documento de que un gitano de Villacarrillo, en el siglo XVIII, Diego de Mayas, creo que recordar que se llamaba, insultó a una autoridad de aquí de Villacarrillo. Y la autoridad esta fue a por él, pero para matarlo. Quiso condenarlo en la argolla que estaba ubicada en lo que es ahora la Plaza de los Caños. Pues bien, este gitano salió huyendo y sabemos que vino a refugiarse aquí a la ermita de San Mateo. Y vinieron aquí las autoridades a sacarlo con las abrazaderas estas que le ponen a los presos en el cuello, y dicen que se le apretaron tanto que un poco más y lo ahogan, y se lo cargan aquí en el momento, y se lo desaflojaron por compasión. ¿Qué ocurre? Que el párroco que había por entonces pidió que ese preso, ese gitano, volvieran a devolverlo a la ermita San Mateo, porque se ve que había ermitas que tenían el privilegio de, si un delincuente se escondían dentro de ellas, que estaban amparados, y esas ermitas eran la del Carmen y esta de San Mateo, ¿de acuerdo? ¿Qué más explicaros de esta ermita? Bueno, la portada, por ejemplo, habéis visto que no es como la del cementerio, esta portada es renacentista. Y es que posiblemente esto seguro que fue la ermita de San Mateo, San Bartolomé, de quien sea, pero esto fue una ermita. ¿Por qué también? Porque tenemos el dato de que el responsable de esa cofradía de San Mateo era un tal Gallego, Joaquín Gallego. Este tiene que ser un descendiente de ese Gallego. Y posiblemente después de la Guerra de la Independencia se perdió esa devoción a San Mateo, y esto se lo quedó él, lo compraría y se lo dedicó a su mujer. ¿Tenéis alguna pregunta de algo? Pues salimos.
Por el portón La Cochera, a mano derecha hay una cruz, una hornacina con una cruz. ¿Por qué? Porque le dio un infarto entrando a la casa y se murió en la puerta. Y esta que hay aquí es su segunda mujer. Tuvo 2 mujeres, ¿de acuerdo? Este hombre que hay aquí es el ministro Benavides, el hermano del cardenal Benavides, el que está enterrado en la Pilarica de Zaragoza. Calzados Villacarrillo, la Casa Roja que hay al lado, ese era su palacio. Este hombre es el que hay aquí enterrado, el ministro Benavides. Luego, ya la 73. Francisco Herrera de Benavides fue el maestro de Andrés Segovia y esta lápida es del padre. De hecho, tengo aquí una foto porque él fue uno de los fundadores de la Cruz Roja, de aquí de Villacarrillo, es este hombre, de aquí. Encargado en esos traslados de cuerpos y de los cementerios y demás, este es otro